Bueno, qué gusto es poder compartir con todos ustedes en esta ocasión, poder bendecirles. Gracias a Dios por su infinita misericordia, gracias a Dios por su infinito amor, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar todos juntos. Nos da el privilegio de poder otra vez reunirnos. Siempre lo digo, creo que hasta se me ha vuelto, bueno, espero no una muletilla. Pero usted ve que también así Pablo también hablaba, gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de verdad. Y damos la gloria a Él y damos las gracias a Él, que ha sido bueno en gran manera. Oraciones espirituales. ¿Cómo se llama el tema? Oraciones espirituales. Así se llama el tema de esta oportunidad que el Padre nos permite estar. Y quiero que antes oremos para recibir, para aprender y para que usted sea educado y se prepare. Si usted vio la enseñanza el martes acerca de bueno, no creo que fue el martes. Bueno, me perdí. Pero hay una enseñanza que vamos a mirar acerca de la preparación que deben de tener la iglesia. Creo que la enseñanza próximamente va a salir, pero es acerca de la preparación que tendrá la iglesia por mano del Espíritu Santo a través de obreros para que esté lista para aquel día. Y esto tiene que ver con esa enseñanza. Entonces vamos a orar. Dígale al Padre que le dio oídos para oír. ¿Cómo así, hermano? Yo tengo oídos, sí, pero para oír con los oídos del corazón, para ver con los ojos del corazón. Señor, gracias a ti por esta oportunidad que nos das de reunirnos una vez más. Gracias por el privilegio de poder compartir, de poder aprender, de ser fortalecidos, de ser, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, de ser, Señor, enseñados y educados, Señor, para crecer, para llegar a una estatura, para con sabiduría servirte, amarte, con entendimiento aprender, Señor, a caminar contigo, porque no solo es con el corazón. También dice que te amaremos con el alma y con la mente, con nuestro entendimiento. Edifica hoy los sentidos espirituales de tu pueblo. Abre el oído, abre el corazón de tu pueblo para que pueda ser edificado, lleno de tu Espíritu Santo, para que pueda recibir en esta hora lo que tú tienes para ellos, trayendo remas a sus corazones, trayendo vida, oh Dios, trayendo unción, trayendo renovación de la mente, un cambio de vida, en el nombre de Jesús. Gracias por el pan, Señor, que tú siempre presentas a nuestra mesa y del cual podemos disfrutar, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras que salen de tu boca, que nunca nos falten en nuestro corazón y en nuestra mente. Oraciones espirituales, así se llama el tema, oraciones espirituales. Eh, Hace algunos días, mirando algunos versos, tuve en mi corazón el sentir. Porque bueno, a veces lees la Biblia y mientras vas leyendo y mientras vas escudriñando, pues notas lograr como algunas pistas de cosas. Y yo empecé a notar algunas pistas y yo dije, uy, esto me suena, me va sonando, y como que el Padre te va dejando y te permite ver mm, algunos detalles que son importantes y que están en la Biblia por alguna razón. Hemos dicho de que la Biblia no tiene palabras de más ni de menos y que los detalles son importantes y son como migas de pan que nos dejan. Si usted conoce el cuento de Hansel y Gretel me va a entender, que nos dejan para llegar a un destino, para llegar a un asunto grande en el Señor. Entonces, este tema se llama oraciones espirituales y me empecé a dar cuenta que aunque Pablo dice que nosotros no sabemos cómo orar como conviene, pero que el Espíritu nos ayuda y que a veces cuando el Espíritu ora nuestra mente no queda con entendimiento, en el caso de hablar en lenguas, pero que al hablar en lenguas nosotros estamos orando y hablando con Dios, y también dice que el mismo Espíritu Santo que está en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Me doy cuenta que en la Biblia hebrea y en la Biblia hebrea, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, hay oraciones, escúcheme muy bien, hay oraciones espirituales que fueron reveladas, que son espirituales. Hay oraciones muy personales e íntimas que el Espíritu Santo gime por ti, intercede por ti, las cuales tú no conoces, pero Él intercede por ti con gemidos indecibles. Sin embargo, Dios nos deja ver algunas de estas oraciones por el Espíritu, de las cuales podemos tener entendimiento a través de la luz de la palabra de Dios. Entonces quiero mostrar algunas de estas oraciones espirituales y quiero que me acompañe por favor al libro de Lucas capítulo 21, versículo 34.
Y vamos a empezar nuestro tema el día de hoy, Lucas capítulo 21, versículo 34, que dice: miren también por vosotros mismos, dice el Señor, acá donde tengo el cursor. Miren por ustedes mismos que sus corazones, escuche esto, por eso dice: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. ¿Y cómo lo vamos a guardar? Miren también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Está hablando, claro, obviamente en forma figurativa, comparativa. Y de los afanes de esta vida. Cuando dice la Biblia sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, por lo general las personas lo que piensan es en qué: glotonería y embriaguez, tipificando disoluciones, lujuria, cosas así. Pero mire, el corazón ha de ser guardado de este mal que muchos ignoran. ¿Por qué? Porque no lo ven tan perjudicial o tan nocivo como lo es la embriaguez y la glotonería, que está denotando disoluciones de la carne, pasiones de la carne. Sin embargo, está diciendo el Señor: guarda tu corazón de esto. Ojo, hermanos, porque muchos se guardan de fornicar, de pecar, de robar, pero casi todos están metidos, o el corazón de cada persona, ha entrado en el corazón de cada persona, perdón, afanes de esta vida. El Señor dice: cuídense y miren. Y sí que hoy tenemos creyentes afanados y nos afanamos, yo me incluyo ahí. Y el Señor dice: guárdate de los afanes de esta vida, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y este es uno, Dani, de los afanes de esta vida. ¿Por qué? Dice: y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por eso sé yo que la embriaguez, la glotonería, que está hablando en forma metafórica y también pues física obviamente, pero más que todo metafórica o comparativa, sé yo entonces que eso, el afán y la ansiedad, son enemigos de aquellos que se van a preparar para aquel día. Escuchen eso muy bien. Si tú eres iglesia, si estás afanado en las cosas de esta vida, escúchame muy bien, estás afanado, va a venir de repente aquel día sobre ti. El afán es un enemigo de la preparación de una novia para Cristo. Dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces dice lo siguiente: velen pues, acá es donde quiero llegar yo, en todo tiempo, ¿cómo? Orando. ¿Y qué voy a orar, Señor? ¿Qué voy a orar? Que sea tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Uno. Y la otra clave que da el Señor es esta: y de estar en pie delante del Hijo, ¿de quién? Del hombre. Mire, yo le quiero decir algo a usted en esta ocasión y animarlo en el nombre del Señor Jesús. Por lo general la gente ora, pero pocos saben velar en la oración. Por lo general, repito, la gente ora, pero pocos saben velar en oración. ¿Qué es velar en oración? Sino hacer este tipo de oración. Y vamos a hablar de oraciones ahorita también que tienen que ver con velar. Son oraciones espirituales, las está dando el Señor Jesús, una oración por el Espíritu. Porque vamos a ver en Apocalipsis que el que lee la profecía de Apocalipsis dice: y la esposa y el Espíritu dicen: ven. El Espíritu Santo, ¿por qué intercede por nosotros con gemidos indecibles? Porque usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo es símbolo de ese Haggai del libro de Esther, que está preparando la novia, embelleciéndola para presentarla delante del rey. Entonces él gime pidiendo como conviene, no simplemente para darnos cosas materiales o para darnos cosas terrenales, que yo sé que es lícito pedirlas, sino porque él debe interceder para una preparación. Escuche, las oraciones espirituales son oraciones de eternidad, de preparamiento en el hombre interior, en la renovación de la mente, en la limpieza. El espíritu, por eso dice que a toda hora está presto, está listo, está preparado. Esa es una característica del Espíritu Santo. Pero entonces la gente no sabe velar en oración. Por lo general oramos por muchas cosas, pero no sabemos velar. Y una de las cosas que deberíamos incluir en nuestras oraciones, por ejemplo, es: Señor, tenme por digno de escapar. Mire que se necesita estar digno
Y se necesita estar en un estado de dignidad para poder escapar de cosas que han de venir sobre la tierra. Pero también dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Usted ahora, hermano, que me está viendo y que me está escuchando, constantemente, mañana, tarde y noche, cuando se acuesta, en todo tiempo, dice el Señor Jesús, para que su corazón sea guardado del afán y la ansiedad que envuelve al mundo y lo lleva desbocado, y de las cosas de este mundo como lujuria, laxivias y cosas semejantes a estas, pidiéndole a Dios que le guarde y le tenga por digno de presentarse delante de Él. ¿Cuánto estás orando para que Dios trabaje en ti, en tu carácter, en tu personalidad, en tu conocimiento, en tu piedad, como dice Pedro, en tu dominio propio, en tu amor fraternal? ¿Cuánto estás velando en oración para que puedas estar digno en pie delante del Hijo del Hombre? Miren, hermanos, muchos hermanos, y aunque llevan muchos años dentro de la iglesia, no han velado en oración. Repito, velar en oración. Y no necesariamente tiene que ser que te trasnoches orando. No estoy haciéndome referencia a eso, que es una disciplina que se puede hacer para determinados propósitos. Estoy hablando de en todo tiempo estar orando para yo estar preparado en mi espíritu para recibir a mi Señor. La oración es una herramienta poderosa para velar, para que yo pueda estar preparado para el día de la venida de Él. Miren, hermanos, ese preparamiento se ha dejado. Cuando estábamos predicando, y pueden verlo en el canal, acerca del evangelio del Señor, vimos todos los versos claves que hay acerca de la palabra Señor. Usted va y busca en la concordancia Strong la palabra Kyrios en griego, Señor, y se da cuenta que está muy íntimamente relacionada con aquel al cual tenemos que dar cuentas. El día del Señor, estar preparados para el tribunal, al Señor a quien tenemos que dar cuenta. Casi todas las parábolas de Jesús, estúdienlas, mírenlas, léanlas. Y siempre está hablando del Señor que viene a pedir cuentas a sus siervos, que les entregó talentos, en otra que les entregó dones, en otra que puso un mayordomo, en otras son las de las 10 vírgenes. El novio, cuando ellas van a tocar, le dicen, Señor, Señor, ábrenos la puerta. ¿Cuánto nos estamos preparando? En oración velando, repito. Hay acción de gracias, hay peticiones, hay ruegos. Pero ¿cuántos estamos velando en oración? De todos los creyentes que me están viendo, para presentarnos delante de Dios con dignidad y poder estar en pie. Este es un gran secreto, hermano. Incluya eso en su oración. Señor, prepárame. Señor, tenme por digno, prepárame. Guarda mi corazón. A veces leemos ese proverbio, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Vamos a leerlo. Ese proverbio está en el capítulo 4. Vamos a colocarlo acá. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y lo vamos a conectar con las palabras del Señor Jesús. Mírenlo acá. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Pero de qué lo tengo que guardar? Por lo general, las personas se enfrascan en esta parte, que dijimos que figurativamente o parabólicamente, la glotonería y la embriaguez están representando aquí pasiones desordenadas, vicios, lujurias. Pero mire que el Señor dice que sus corazones no se carguen, es lo que lo tengo que guardar. Y una de las cosas es los afanes de esta vida. Porque los afanes de esta vida van a impedir que tú seas recibiendo vida eterna. Mientras más afanado esté tu corazón, menos vida vas a tener. De hecho, las personas más afanadas son las que menos disfrutan la vida. Hablándolo en lo natural y en Cristo Jesús. Entonces, debo de velar en oración. Señor, prepárame. Invierte tiempo en tu oración. Yo sé que necesitas muchas cosas a nivel terrenal. Yo sé que tú necesitas, hermano y hermana que me estás escuchando, necesitas dinero para pagar la renta. Sé que muchos necesitamos para comprar el mercado, para sustento, y está bien. Ora por eso. Pero dedica tiempo a lo eterno y a lo más importante. Velando
de que seas tenido por digno de escapar y de estar en pie delante del Hijo, ¿de quién? Del hombre. Miren, hermanos, que no nos vayamos a llevar una sorpresa en aquel día. Yo hablaba con las hermanas de intercesión y compartíamos acerca de eso y leíamos, creo que era en Daniel, que lastimosamente muchos no van a ser tenidos por dignos de escapar, sino que van a tener que sufrir daños para ser purificados, para ser limpiados y para ser emblanquecidos. Pero creo yo que la oración es un medio por el cual nosotros podemos, escúchame muy bien, la oración es un medio por el cual nosotros podemos ser participantes de una purificación, de un estado de dignidad, de blanqueamiento, de un proceso con el Padre. ¿Para qué? Para poder estar en pie y no tener que ser procesados a las malas, obteniendo dignidad a las malas. Amén. Hermano Daniel, ¿y aquí como qué oración podría hacer yo, hermano Daniel? Le voy a regalar una oración espiritual que está en el libro de los Salmos. Una oración que es de este tipo que estamos hablando, velando para yo prepararme. Salmo 139, capítulo 23 y 24. Sí. Salmos capítulo 139, capítulos 23 y 24. Mire estas oraciones que la debemos hacer y están en muchos salmos. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Voy a subrayar esto. Mire, examíname. Examíname, oh Dios. ¿Le dice usted al Señor que lo examine? ¿Se ha dado esa tarea de hacer eso en sus oraciones para velar para que su corazón sea preparado para estar digno delante del Señor? Conoce mi corazón. Miren lo que le está diciendo el salmista. Pruébame. Aleluya, hermanos, son oraciones que hemos de hacer. Dice, y conoce, ¿qué? Mis pensamientos. Se las voy a poner ahí en pantalla. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Conoce mis pensamientos. Es un tipo de oración para yo velar y para yo prepararme. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Miren, hermanos, a mí yo pensaba en estas oraciones y yo pensaba, uy, no, qué miedo orarle al Señor, que lo examine, que lo pruebe. Y decía, júzgame. Miren, hermanos, mientras tú le pidas a Dios que te enseñe tus juicios, que juzgue tu corazón, que te pruebe, que te mire. A mí me da para hacerlo, pero cuando hacemos esto, téngalo por seguro que el Señor a tu vida va a empezar a revelar sus juicios, va a empezar a revelarte qué mal estás y qué tienes que hacer, y va a empezar un proceso en ti, tú y el Espíritu Santo, para embellecerte ese hombre interior. Va a empezar un proceso de purificación en ti. Vas a empezar a prepararte. Hoy el Evangelio de prepararnos para el día de la revelación de nuestro Señor Jesucristo se ha dejado de enseñar. Y hablábamos que el Evangelio tiene muchas facetas, al menos llegamos a contar 26, si no es que hay más, y yo creo que sí. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio del Señor, el Evangelio de la incircuncisión, el Evangelio de la fe, el Evangelio de la justicia, el Evangelio de la esperanza, el Evangelio de las promesas. Pero también está la predicación dentro del Evangelio de la venida del Señor. Iglesia, tenemos que prepararnos, y una de las maneras que el Señor nos permite entender en las oraciones espirituales es que velando en oración en todo tiempo pide: Señor, examíname, Señor, límpiame, Señor, purifícame, Señor, santifícame, Señor, libérame, Señor, mejor dicho, sana los traumas en mí, Señor, quita mis temores, quita mis miedos, he de presentarme a ti puro y santo, Dios. Ore así para que vea lo que va a pasar. Los niveles de profundidad del Espíritu a los cuales usted va a ser llevado. Escuche eso. Vas a ser llevado a niveles espirituales que tú no te imaginabas.
Vas a empezar a vivir la palabra a otro nivel. ¿Por qué? Porque no puede ser llevado al monte santo a menos de que sea limpio de manos y puro de corazón. Y la pureza de corazón no solamente tiene que ver, repito, con el pecado, sino con lo que el Señor también dice acá. Estar, ¿qué? Libre de ¿qué? De afanes de esta vida. Por eso el libro de Hebreos dice, limpiémonos de todo el pecado, pero también dice, y de todo peso que nos asedia. Esta es una oración que usted debe hacer constantemente para prepararse para la venida del Señor. Amén. Quiero mostrarle otra oración espiritual. Lucas capítulo 22, versículo 32. Aquí mismo en el libro de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 32. Mire este tipo de oración que la hizo Jesús. ¿No será espiritual esta oración? Miremosla. Dice así. Dijo también el Señor. Miren lo que dice el Señor. Simón, Simón, es muy importante cuando vemos si dice y dijo el Cristo, o dijo Jesús, o dijo el Señor, o dijo el Maestro, o dijo el Hijo del Hombre. Son detalles, son migas de pan para que notes algo a lo cual te quiere llevar el escritor. Digo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero mire que el Señor también es bondadoso. Escucha eso. Mira que el Señor también es bondadoso. No solo el Hijo del Hombre, sino que en su papel y en su rol como Señor le dice, pero yo he rogado por ti. Miren esto. He rogado por ti. ¿Qué? Que tu fe no falte. Y que tú una vez vuelto, confirmes ¿a quién? A tus hermanos. Quiero subrayarle esto. Por lo general, nosotros, y es una buena oración, orar para que no caigamos en pecado. Orar para que no quedemos postrados en una prueba de fe. Para que no nos desmayemos en las crisis de fe. Aleluya. Pero hay también una realidad. Y como el Señor conoce todas las cosas, Él sabía que a Pedro ese zarandeo le iba a mover. Tanto que sabía que le negaría. Pero Él también dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y que una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Miren, hermanos, dice la Biblia que el justo cae. Es una gran realidad. No deja de ser justo, pero cae, justo caído. Una cosa es cuando cae el impío, dice el libro de Proverbios. Pero cuando cae el justo es una cosa diferente, porque no deja de ser justo. Cae el justo y en la séptima o 7 veces se levanta. En la séptima se levanta o 7 veces se levanta. Bueno, no me acuerdo bien, pero no dejó de ser justo. Y no es justo que queriendo hacer el bien no peque, pero no deja de ser justo. Ahora, ¿a dónde voy? Que debemos de rogar por la congregación que el Padre nos ha puesto, tú como líder de familia. No podemos ignorar que los que están a nuestro mando, a nuestro liderazgo, o los que están bajo nuestra cobertura en el caso de padres, de pastores, puedan fallar. No podemos ignorar esa verdad. Van a fallar en algunas cosas. Pero debemos de mantener en oración ¿qué? Diciéndole al Señor que su fe no les falte. Que su fe no les falte. Qué bueno que oraran así por nosotros. Alguien que está en proceso, alguien que está en prueba, orar y decirle, Señor, guárdalo. Está pasando por un momento duro, por una prueba, por tentaciones. Guárdalo, Señor. Y aún si llegara a pasar algo, por favor que su fe no falte. Y él vuelto, convertido, pueda confirmar a los demás. A mí nunca me habían enseñado a orar por las faltas que se van a cometer a futuro. Jesús está orando aquí por una falta que se va a cometer a futuro para que esa persona sea redimida, no para que lo eximan, porque sí lo iban a zarandear. Señor, que no pase por ahí. No, Jesús decía, no los quites del mundo, pero guárdalos. Esta es otra oración espiritual que podemos hacer. Señor, guarda mi fe. Aunque me zarandeen o pase lo que esté pasando, guarda mi fe. Yo le decía, hermanos, yo he orado por ustedes, que Dios no los deje caer y que los guarde sin mancha y sin contaminación. Pero que si llegara a pasar algo como a Pedro, el Señor renueve su fe y su fe no les falte.
y vuelvan y se paren y tengan fuerzas. Y hoy yo les digo en el nombre de Jesús, si llega alguno a caer, que obviamente esto no es premeditado, pero si hay alguien, incluso que premeditado lo hizo o está pasando por un mal momento, le digo en el nombre del Señor, levántate en el nombre del Señor y rogamos para que tu fe no falte y te conviertas y te vuelvas y confirmes a tus hermanos. Es una oración también que yo encuentro espiritual, porque la hace el Señor con sabiduría. Amén. Mira esta otra, Mateo capítulo 26, versículo 41. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Oiga, yo estoy trocando todo. Usted la debe de conocer. Mire lo que dice. Velad y orad. Véalo acá. Velad y ¿qué más? Y orad. ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo que estar orando? ¿Para qué yo tengo que estar velando en todo tiempo? Es decir, orando en todo tiempo. Eso es velar en oración. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. No sé si fue una de las razones por las cuales Pedro cayó, porque el día que estaban allá en Getsemaní se quedó dormido y ni siquiera pudo velar una hora con el Señor. Ahora no lo puedo juzgar, tal vez fue por ese momento, estaban débiles, estaban cansados. Pero velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto. Si ve que el espíritu está ¿qué? Dispuesto. Diga conmigo, dispuesto. Las personas espirituales no son solamente aquellas que hablan en lengua los domingos o los días de culto, o las personas que cantan más duro oran en voz alta. Comienzas a discernir una persona del espíritu porque se comporta como un espiritual. Y el espíritu, dice la palabra, que está dispuesto. Esa palabra dispuesto en el griego es prosumos, que significa hacia adelante en espíritu. Predispuesto, está de buen ánimo, como decimos nosotros, está anheloso, está preparado, está dispuesto. Así son las personas espirituales. Las personas que han dejado de estar en la carne son aquellas personas, podemos decirlo también de esta manera, que han empezado a prepararse y a velar en oración, que están dispuestas a cada momento, que están listas, como aquellas vírgenes que prudentes. Velad y orar para que no entréis en ¿qué? Tentación. Yo les comentaba a las hermanas de intercesión, porque este tema los compartimos con ellas, fue muy edificante. Les decía que mucho tiempo yo oré, hace años, hermanos, lloré y le decía al Señor, como le decía el salmista David. Podemos dar un ejemplo acá a la parte derecha de mi pantalla para que ustedes los puedan ver mientras yo les voy hablando. Pero yo le decía al Señor, una de mis oraciones que le hacía era como el salmista David, sí. Y yo le oraba al Señor y le decía que me guardara en el día ¿qué? En el día malo. Yo me encontré esa oración en un salmo. Guárdame en el día malo. Dice, guárdame en el día, también la oración de un anciano cuando mis fuerzas ya no estén. Algo así me recuerdo del salmo. Y yo le decía, Señor, guárdame en el día malo. En el día de la angustia, guárdame. Y le decía al Señor en preparación, prepárame, porque no sé en el futuro qué va a suceder. Tal como lo dice el libro de Proverbios, que las hormigas preparan su comida, creo que es en el verano para el invierno, si no estoy mal, la recogen. Pero el perezoso no. Por eso dice, mira la hormiga ¿qué? O perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Por qué? Porque no es diligente. Y las personas que no han hecho provisión de oración, las personas que no han velado en oración, cuando se llega el día, cuando se llega el momento de la prueba, cuando se llega el momento de la tentación, de afrontar lo que ha de venir, ahí sí quieren orar, pero ya no hay nada que hacer, como las vírgenes insensatas. Entonces empecé a decirle al Señor, también como David en los Salmos, Señor, guárdame en el día malo, en el día de la angustia. Guárdame, Señor. Guárdame en el día malo. Guárdame. Guárdame, Señor. Hermanos, y para mi sorpresa, después de años de haber orado así, escúcheme, después de años de haber orado así, hermanos, llegó una prueba muy fuerte a mi vida. Llegó una prueba y de mucho tiempo. De tiempo. Un periodo de tiempo siempre larguito, si puede decirlo así, prueba. Una situación, más bien.
Y hermano, yo pude ver cómo el Señor me guardó, cómo el Señor me ha guardado. Y yo a veces me asombro y yo digo, wow, Señor, si yo miro la verdad, es que tú me has guardado. Y yo creo que, y entonces recordé y empecé a rebobinar y yo dije, yo creo que de alguna manera también no solo la bondad y la misericordia del Señor, sino que velé mucho tiempo para mi futuro. Hice provisión como las hormigas, de orar, 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 de estar ahí en oración, de estar ahí intercediendo. Y el Señor vio esa provisión y me guardó. Por eso Jesús dice, velen y oren para que no entres en tentación. No está hablando simplemente de una oración de vez en cuando, no. En todo momento has de estar velando y orando para que no entres en tentación. Hermano, qué hermosas son las oraciones espirituales, reveladas. Y también las que no, aunque las ora nuestro espíritu adentro. O cuando hablamos en lenguas, pero qué hermosas son. Mire, hoy le están dando una capacitación por el espíritu a usted que tal vez mantiene cayendo, a usted que no ha podido vencer un placer, un vicio. El Señor Jesús te dice, el espíritu que puse dentro de ti, mírame muy bien a la cámara, el espíritu que puse dentro de ti está dispuesto a todo momento. Actívalo, empieza a orar, empieza a velar en todo momento a ver qué pasa, a ver cómo empiezas a ver ese pecado, a ver cómo empiezas a ver esa tentación. Se vuelven como pan, hermano. Se vuelven como pan cuando empiezas a orar, cuando empiezas a velar, empiezas a recibir fuerzas. Es otra oración espiritual en la cual puedes velar para no caer. Para no caer. Vamos a mirar algunas otras más. Creo yo que es conveniente que las miremos. Oraciones espirituales reveladas en la Biblia. En este caso estamos viendo aquellas oraciones que nos llevan a velar. Amén. Vamos a ver qué otras oraciones espirituales hay. Mire, esta me gusta mucho. Vamos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Me gusta mucho esta oración espiritual. Esta es otra oración espiritual que puedes hacer con entendimiento. La haces por el Espíritu porque proviene del Espíritu, pero también la haces con entendimiento. Mire lo que dice. Acompáñame por favor. Dice, vamos a leer desde más arribita. Porque, no, vamos más arribita, qué pena, perdónenme hermanos. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Déjenme, yo quito los números strong. Pedid y se os dará. Busquen y van a hallar. Llamen y se les abrirá. Amén. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí les estaba dando confianza, ¿para qué? Para el día después que él ascendió a los cielos, ellos fueran allá al aposento alto y empezaran a orar con confianza que Dios derramara esta buena dádiva del Espíritu Santo sobre ellos. Es otra oración espiritual. Ahora, me gusta mucho como lo pone otro evangelio. Ahí lo leímos en Lucas, pero mire este como lo pone, creo que es Mateo. Déjeme llevarlo allá. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 11. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 11. Mire cómo lo pone y mire lo que dice. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Qué pena, no lo he puesto en pantalla. Mateo, capítulo 7, versículo 11. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre
que está en los cielos, y miren lo que dice acá, ¿dará qué? ¿Buenas qué? ¿Dará buenas cosas? A los que qué? A los que lo pidan. Entonces ahora dice la Biblia que la suma de tu palabra es qué? ¿Verdad? Ahora, mire el contraste cuando lo vuelvo a colocar con Lucas. Con Lucas capítulo 11, versículo 13. Lo voy a colocar acá en paralelo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Ahora, mire lo siguiente. Acá dice que el Padre dará qué. El Padre Celestial qué. ¿Dará qué? El Espíritu Santo. Pero allí dice buenas cosas a los que se lo pidan. Entonces, ¿qué podemos entender de este verso? Que no solo está hablando de la llenura de qué, del Espíritu Santo, sino que entiendo yo que dentro del pedir el Espíritu Santo también van incluidas aquellas buenas dádivas por el Espíritu, como ser participante de conocimiento, como ser participante de revelación, como ser participante de dones, como ser participante de todas aquellas cosas que el Espíritu Santo viene a embellecernos y a otorgarnos como hijos de Dios. Entonces no es solo el hablar en lenguas, porque pensamos que a veces la llenura del Espíritu Santo es solo hablar en lenguas. No, cuando Él dice pidan, y Él les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Comparado con Lucas es todas aquellas riquezas que trae consigo el Espíritu Santo. Que podamos ser partícipes, que podamos, por decirlo de alguna manera, activarlas en nosotros. Ahí encuentro una oración espiritual en la cual nosotros también deberíamos de prepararnos. Por ejemplo, el libro de Santiago dice, si alguno está falto de ¿qué? De sabiduría, muy bien, pídala. Es aquí la buena dádiva que desciende del Espíritu de Dios para nosotros. Creo que ahí le di el ejemplo. Esa buena dádiva de sabiduría. Pídala. Por el Espíritu Santo le será otorgada, pero pídela, hombre. Pídela. Miren, hermanos, yo creo que si nosotros entendiéramos la disciplina de la oración, la disciplina del pedir, si puedo decirle disciplina, veríamos que somos como niños pidiendo al Padre en lo terrenal. Jesús lo ejemplifica así porque quiere que con confianza nos acerquemos a pedir al Padre. Pero quiero que note que así como un niño necesita del pan o de un huevo para comer porque tiene hambre, de la misma manera los nacidos de nuevo necesitan las buenas dádivas otorgadas mediante el Espíritu Santo porque les son una necesidad para alimento, para nutrición, para sustento y para crecimiento. No solo la parábola tiene la intención de que yo pida con confianza, sino que así como para un niño le es necesario el alimento físico para crecer, para sustentarse, para alimentarse y con esa confianza lo pide a papá, de la misma manera yo he de pedir por las cosas espirituales para el hombre interior. Pero a veces estamos tan en la carne que no podemos discernir ni visualizar eso y pedimos por otras cosas. Es más, a veces pedimos más por lo terrenal que por lo espiritual, que es lo eterno. Entonces aquí veo otra oración espiritual. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto, eso viene mediante el Espíritu Santo, desciende de lo alto del Padre de las luces. Lo necesitas, hermano y hermana que me estás escuchando. Necesitas pedir por las buenas cosas que descienden del Espíritu del Padre. Toda buena dádiva la necesitas y todo don perfecto. De manera que no te falte nada y estés preparado delante del Señor. ¿Lo están notando? Oraciones espirituales. Oraciones espirituales. Oraciones espirituales que tenemos, hermanos, que hacer con urgencia. Debemos de ser entendidos para vivir en el Evangelio y para ser educados como hijos de Dios en la disciplina de la oración. Amén. Amén. Diga amén, aleluya. Estoy aprendiendo a orar, a velar en oración. Lo estoy aprendiendo, aleluya, amén, gracias a Dios.
¿Por qué ora usted? El tiempo que invierte en oración, ¿por qué lo hace? ¿En qué cosas lo hace? Le escuché decir a un pastor y escuché una frase muy tremenda que usted es lo que ora. Por lo que usted va a pedir constantemente y se arrodilla delante de Dios, eso es usted. Hay un pasaje en la Biblia que dice que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Usted es lo que ora. Donde ore usted y como ore, eso demuestra dónde está su corazón, dónde está cimentado, dónde estás plantado. En la manera de orar nos vamos a dar cuenta quiénes somos y quiénes son otros. Aquellos que tienen su mente en las cosas solo terrenales y en las cosas de la carne, pero también nos vamos a dar cuenta si hemos trascendido ese nivel y ahora estamos como hombres espirituales pidiendo en primer lugar lo eterno, lo que permanece para siempre. Repito, no es decir que no, entonces hermano, ahora yo no puedo orar porque necesito. No, sí, puedes orar por todas estas cosas que necesitamos en lo terrenal, pero que tu pensamiento, tu mirada esté arriba pidiendo por lo que verdaderamente necesitas. Así que yo quiero animarte hoy en el nombre de Jesús para que empieces a pedir por aquello que permanece. Quiero orar en el nombre del Señor Jesús para que empieces a velar en el Espíritu. Para que, iglesia, comiences en oración a despertar tu espíritu y darte cuenta de la necesidad de las cosas de arriba que necesitas de parte de Dios. Necesitas ser educado, necesitas ser instruido, necesitas presentarte como digno, necesitas que Dios examine tu corazón y por eso has de pedir. Si quieres presentarte bello y perfecto delante de Él. Dile al Señor, enséñame a orar, Señor. Cuando vayas por el camino, dile, Señor, limpia mi corazón. No sé qué tan puro está tu corazón. No sé qué tan afanado pueda estar tu corazón. Pero se nos ha dado una gran herramienta, una gran bendición, una gran arma para poder venir delante del Señor y poder ser guardados de toda tentación. Vela en oración. Aprende a velar en oración. Aprende a orar con el Espíritu, pero también aprende a orar con tu entendimiento. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir con nuestros hermanos. De poder aprender, Señor, que hemos de velar en oración. De que hemos de estar, Señor, velando, preparándonos. Que la vida cristiana, Señor, es una vocación. Es como una profesión en la cual debemos de ejercitarnos y con sabiduría caminar. Que debemos de estar velando, Señor, y orando en todo tiempo. Que el menester, Señor, y el sentir del Espíritu es estar listo y preparado en todo momento para ser guardados, para ser formados, para ser limpiados, para ser dignos, Señor. Para prepárame para aquel día en el cual yo he de presentarme delante de ti. Señor, que tal como tú lo dices, yo pueda permanecer, Señor, en pie para presentarme, oh Dios, delante de ti, sea tenido por digno en tu presencia y me puedas mirar con aquella sonrisa diciéndome, buen siervo fiel. Prepárame, Señor, examina nuestros corazones. Permítenos discernir y ver por el Espíritu cuán necesario es recibir aquellas buenas dádivas del Espíritu, así como nuestros hijos o como nosotros deseamos y nos es necesario las cosas, Señor, acá terrenales, como la es el alimento. Así, Señor, que nuestro corazón desee, como desea el pan y mucho mayor en lo terrenal, en lo natural, o un huevo como tú lo pusiste en comparación, Señor, aquellas buenas dádivas por el Espíritu, las cuales nos van a nutrir, nos van a formar, nos van a llevar a un crecimiento y a estar fuertes, Señor. Pido por tu pueblo, un pueblo maduro, un pueblo sabio, un pueblo entendido, Señor. Hábil en la oración, inteligente en la oración, con toda sabiduría. Un pueblo que esté velando a cada momento, Señor. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga de una manera especial. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia.
Que el Señor te permita crecer y que desarrolles y ponga en ti un gran deseo por la oración. En el nombre de Jesús. Bendiciones.